En el caso de la materia de ingeniería de métodos hemos tratado de dejar la materia lo más completa posible, de la mano con la menor cantidad también de actividades. Hemos dejado 3 evaluaciones cortas o 3 evaluaciones parciales que tienen una ponderación del 20%. El primer parcial tiene una ponderación del 20%, esta sería la modificación que ha sufrido por el cambio que vamos a tener. Y ese primer parcial estaría desglosado en 3 exámenes cortos. Creo que les mandé el sistema de evaluación con las fechas propuestas para cada examen corto. Entonces, cada miércoles o jueves, dependiendo de lo que hablemos en esta sesión, podríamos dejar las fechas propuestas para cada corto. En este caso, hemos propuesto para el día miércoles de la otra semana hacer el primer corto, pero creo que también investigación de operaciones 2 tenemos el miércoles, que probablemente lo cambiemos para el día jueves, depende de lo que platiquemos ahorita. Entonces tenemos el corto 2 para el primero y el corto 3 para el 8 de abril. Todos los miércoles podemos cambiarlos para el día jueves. Entonces el segundo parcial está siempre según el sistema para el 25 de mayo y el parcial final para el 10 de julio. Las entregas del proyecto sería prácticamente 2 etapas que tienen una ponderación del 40%. El primer avance va a tener una ponderación del 25% de ese 40% total de la materia, y el proyecto final y la presentación el 75% del proyecto final. Y de este 75% se va a subdividir en 70% el trabajo escrito y 30% la exposición y la defensa. O sea que vamos a tener 2 avances, uno de 25 y uno de 75%, y el avance final del 75% se va a subdividir en 70% el proyecto, el trabajo escrito, y 30% la defensa y la exposición. Como les expliqué en la primera clase, siempre van a juntar la hoja de desempeño. Y el contenido del proyecto cambió un poquito debido a la naturaleza del cambio, ¿verdad? Que difícilmente podemos ir en estos momentos a una empresa. Lastimosamente esos enlaces y esa cercanía que queríamos lograr, creo que sería poco efectiva en estos momentos. Permítanme, que me comentan que un compañero tiene problemas para unirse a la clase. Permítame, voy a revisar quién es, poderlo. Noel no escucha, puede irse a herramientas, se va aquí en Skype, luego está este símbolo de herramientas y se va acá, herramientas, configuración audio, y ahí puede revisar que estén encendidos el micrófono y todo. A la mayoría le ha dado mucho menos problemas conectarse desde el celular que desde una PC, pero pueden revisar, eh, pueden revisar si la PC tiene algún problema. Si quiere, confírmenos a ver si ya puede escuchar.
Ok, ya puedo escuchar. Sigamos. De todas maneras, quedaría, ahorita estoy grabando, quedaría toda grabada la clase y se va a colocar en el aula de Sakai. Entonces, como ya habíamos revisado los apartados, el contenido del proyecto, el proyecto en sí puede ser cualquier proyecto que ustedes consideren que a ustedes les gustaría emprender. Puede ser de material reciclado para que no gasten, pueden utilizar cartón, llantas, plástico, lo que ustedes tengan a la mano. Tiene que ser un proyecto también que sea vendible al público, claro está, tiene que ser atractivo. Pero traten de no gastar mucho en la implementación o en la elaboración de este proyecto. Eso sí que tiene que ser lo suficientemente eh, constructivo para ustedes. Si ustedes están empezando, pensando, como les decía, en emprender algo, también pueden hacerme la propuesta. Yo esperaría que a más tardar este viernes ya tengan pensado qué productos y más o menos habladito podamos revisarlo para que ustedes ya empiecen a trabajar en los materiales y tengan ya ese prototipo que es el punto 4. Entonces el punto 1 es un índice, una introducción, el punto 2, el punto 3, los objetivos generales y específicos del proyecto. En el punto 4 ustedes van a elaborar el prototipo en base a materiales reciclados, como les decía, puede ser cartón, madera, lo que ustedes tengan a la mano. Por favor, cuando estén elaborando el proyecto o el prototipo, tomen un video para poder ver cómo fue el proceso de elaboración de ese prototipo. También vamos a tener datos generales de la empresa. Ustedes pueden, como es un nombre, como es una empresa que ustedes están creando, ustedes pueden darle el nombre según, según los materiales que utilicen o a qué mercado se van a enfocar. Pueden buscar el sector al que pertenece y el código SIU. Es importante que ustedes elaboren, vamos a ver en la materia la parte de OIM, que es organización y método, donde vamos a ver cómo se elabora una misión, visión, los organigramas y la descripción de los puestos de trabajo, pero es importante que ustedes empiecen a tener en cuenta la elaboración de esta estructura organizativa. También necesito que detallen en el punto 7 los recursos que van a utilizar en la maquinaria y equipo. Pueden listar qué herramientas van a utilizar para elaborar el prototipo y qué maquinaria sería la más útil. También vamos a revisar el proceso de producción del prototipo que ustedes realizó. En ese proceso de producción no es todavía los esquemas o los diagramas que vamos a ver en el transcurso de la materia, sino que quiero un esquema así bien general. Si ya tomaron video, pueden tomar fotos de la primera etapa, qué fue lo que pegaron primero, por decirle algo, o cuál es el primer proceso que se debe de hacer de manera general, o cuál es la preparación de los materiales, cuál es el ensamble y cuál es el acabado final que se desea, o cómo se va a empacar, ¿verdad? Entonces sería como de manera general, con fotos, con un poquito de descripción que esperaría que se presente esta parte. Y tendríamos las conclusiones, bibliografía y los anexos. En el segundo avance se pediría que planteen, además del índice, introducción, objetivo, que planteen un problema prioritario. Por ejemplo, ustedes lo han hecho han hecho un prototipo. Entonces el planteamiento del problema sería cómo vamos a realizar una producción de tantos, ¿verdad? De tantos elementos o que ustedes pueden definir solo para plantear el problema, ¿verdad? Entonces esta parte de planteamiento del problema lo vamos a ver más adelante en la siguiente unidad, pero ya pueden ya vamos a tener para la entrega del segundo avance vamos a tener adelantado esa parte. Y también la parte de los diagramas, eso lo vamos a ver despacio en la clase, el dibujo del ensamble, la carta de ensamble, el diagrama de flujo, recorrido, todos esos diagramas los vamos a ver despacio. Y de ahí vamos a ver análisis del problema, que también es una de las fases que vamos a ver en el proceso solucionador de problemas, pero eso lo vamos a ver en la clase. Y ustedes van a decidir, de acuerdo a lo que han visto en ingeniería económica, cuál es la mejor alternativa, ¿verdad?
Vamos a evaluar con ingeniería económica esas alternativas y especificar la solución con los cuales se quedaron. Las conclusiones, bibliografía. En la evaluación de la alternativa quizás iría encaminada al inciso número 10, la pueden unir, que es la inversión requerida y el costo-beneficio, porque vamos a comparar indicadores, además de tiempos, estándares, podemos comparar el indicador de beneficio-costo. Luego pueden especificar la solución, las conclusiones, bibliografía, anexo y hojas de desempeño. Eso es lo que se ha planeado ahorita. He planeado que las sesiones que realicemos sean las más necesarias. Por ejemplo, si hay mucha teoría, yo les avisaría que lean primero la teoría y acaso lo desarrollaríamos un ejemplo y así podríamos avanzar un poquito más, ¿verdad? Entonces vamos a tener esa dinámica, yo les avisaría, les mandaría la reunión cada semana que vamos a tener. En algunas ocasiones puede ser que tengamos 2 reuniones por semana, en otras ocasiones si hay mucho material teórico que ustedes pueden leer, vamos a tener solamente una sesión por semana, pero eso lo vamos a estar platicando de acuerdo al material. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá sobre el proyecto, sobre las evaluaciones. Vamos a esperar unos momentos a ver si alguien tiene una pregunta. Nos dice Ricardo, para poder hacer la revisión de la propuesta, nos comunicaríamos directamente por correo u otra plataforma. Si ustedes me dicen que lo quieren hacer en Skype, podemos hacer una reunión en Skype. Si ustedes sienten que es una duda muy puntual y que la podemos resolver por correo, lo podemos hacer por correo. Si quieren también puedo planificar desde ahorita una reunión para ver el avance del prototipo. La puedo planificar en 2 semanas, pero si sienten que eso se les va a saturar mucho, podemos hablarlo, pero sería como cómo les fluya mejor a ustedes la información. Quisiera que todos escribieran o opinaran si les parece mejor realizar los cortos el día jueves. Entonces, no sé, les voy a escribir y ustedes me dicen si sí o se quieren quedar con el día miércoles porque les choca con otras materias. Sí, de verdad, prácticamente todos desean que sea el día jueves. Entonces el día jueves estén pendientes todo el día. Eh, Va a estar abierto el examen todo el día, el cortito, pero van a tener una hora para poder hacerlo. Por ejemplo, 20 minutos va a estar programado el examen y se le va a cerrar la plataforma, ¿verdad? Entonces va a ser algo sencillo de las lecturas que tengamos y de lo que veamos el día de hoy. Me preguntan si el producto que debe de crearse debe pertenecer a algún tipo de rubro específico. No, ¿verdad? Es libre. Es libre, ustedes pueden hacerlo de cartón, de madera, de los materiales que ustedes cuenten. Eso sí, como les digo, tiene que ser atractivo, vendible, ¿verdad? No vayan a hacer algo que no, y ustedes mismos lo quieran comprar, ¿verdad? Tiene que ser algo que hay un público objetivo. Veamos si hay otra duda. Sí, respecto a la empresa, es como ustedes la crean, ¿verdad? Ustedes la van a crear, ustedes pueden ponerle nombre, de ahí, de toda la estructura que ustedes piensen que es la más idónea, luego ya cuando veamos ese tema, vamos a poder mejorar esa parte. Entonces, no sé si les parece que tengamos ya sesiones de reunión planificadas para el proyecto. Desean que yo las planifique o conforme salgan las dudas, ustedes me dirían si necesitan reunirse conmigo o no. Entonces, no sé si alguien quiere opinar.
puede tomar la palabra. Preguntan, si el siguiente jueves sería el corto, ¿qué contenidos serían las que evaluaría en él? Evaluaríamos la presentación que vamos a dar hoy, que vamos a ver el día de hoy, y evaluaría la unidad 1 de nivel, que se la voy a subir el día de hoy también. Entonces esos dos contenidos serían los que evaluaría y probablemente en la siguiente semana sería lo mismo, ¿verdad? Nos vamos a reunir, vamos a presentar algo y les voy a enviar un poquito de información y ustedes en base a eso van a hacer el corto. Y sí, ¿verdad? El corto estaría habilitado todo el día, jueves, y ustedes pueden entrar a la hora que consideren más oportuna, pero el corto sí tendría tiempo límite para que lo realicen. Una vez entren al corto, se les va a desactivar en 20 minutos. Bueno, entonces ahorita alguien quiere tomar la palabra sobre si desean que planifique yo las sesiones de reunión con los equipos para ver el adelanto del proyecto. Si tenemos la primera entrega el 30 de abril, venimos de vacaciones, si el 13, entonces si desean que yo programe las sesiones el día 15, o cada uno de ustedes me mandaría un correo que desea conectarse para dudas sobre el proyecto. No sé si alguien quiere opinar. Pueden tomar la palabra, ¿verdad? No tengan pena. Ahorita les coloqué la pregunta, ¿verdad? ¿Desean reuniones de avance programadas? Usted pónganme sí o no. Y ahí puedo evaluar dependiendo de la cantidad de respuestas o tal vez ahorita no han medido la dificultad del proyecto, ¿verdad? Me dicen que sí, ahorita la mayoría que sí, entonces ya programaría las reuniones para poder solventar cualquier duda del proyecto, si sería mejor. Correcto, entonces sí vamos a programar, yo les enviaría la programación de cada uno de los equipos para que nos podamos reunir. Todos los equipos me han mandado el correo, ¿verdad? El correo sobre los integrantes. Hay algunos que me los dieron físicos. Sería mejor, por favor, que me los envíen por correo. ¿Quiénes son los integrantes? Y si tienen una idea del producto, ya también podemos irla trabajando. Entonces yo les enviaría esa calendarización para reunirnos para el avance del proyecto. Entonces, ¿tienen otra duda? Entonces no quiero que nos estemos reuniendo solo para la teoría, ¿verdad? Quiero más que nos reunamos para las cosas prácticas y ustedes puedan avanzar en la parte de los recursos. Dice, en cuanto a los recursos de la materia prima para poder realizar el producto propuesto, tal vez nos puede comentar un poquito más sobre la pregunta. En cuanto a los recursos para de materia prima, como les digo, traten de hacerlo lo más sencillo posible con cosas que tengan en su casa. Difícilmente no van a tener botellas vacías o algún elemento reciclable que puedan utilizar para el proyecto, ¿verdad? Tal vez ahorita no lo tengan en mente, pero con un poquito más de tiempo pueden revisar en su casa qué es lo que tienen disponible y ahí ustedes pueden pensar en el producto. Pero traten de hacerlo gastando lo menos posible, ¿verdad?
No hay problema si el producto tiene una funcionalidad un poco corta. Lo recomendable sería que si tuviera cierta cantidad de etapas para poderlo elaborar, que se pudieran unir varios materiales para que ustedes tengan esa oportunidad de ver las diferentes cartas, ¿verdad? De ensamble y todo eso. Si es un producto extremadamente simple, no van a tener la oportunidad de ensayar todo este tipo de diagramas, pero igual se puede elaborar si ustedes quieren hacer alcohol gel, dado que ahorita no hay proveedores, pueden hacerlo. Si quieren elaborar jabón, pueden hacerlo. Entonces ahí les dejo libre opción, ¿verdad? Si realmente no encuentran nada, nos reunimos y podemos pensar en lo que ustedes tienen. David, um, ok, solo permítame un segundito que me dice un compañero de ustedes que no ha podido conectarse, David. Ahorita les reenvío el link para ver que no tenga problema. Ok, vamos a seguir. Entonces, si no hay dudas, vamos a proseguir ya en la primera clase. Eh, Espero que no se aburran, es un poquito de teoría, pero vamos a tratar de desarrollarla lo más interactivamente posible. Así que espero que participen un poquito más, perdón. Entonces vamos a revisar un poco de la historia de la ingeniería de métodos. Todo parte en la Revolución Industrial de 1750. Antes de la Revolución Industrial, cada una de las personas, si deseaba emprender un producto, lo realizaba en su casa de manera artesanal y luego lo comercializaba, ¿verdad? Pero con la Revolución Industrial vinieron esas fábricas de producción, pero esas fábricas de producción no tenían un orden, prácticamente seguían siendo semi-artesanales, ¿verdad? Como se habían acostumbrado a hacerlo de manera artesanal, tenía casi que ese mismo orden. Pero vino Adam Smith en 1776 y realizó una división del trabajo donde podíamos dividir las operaciones y cada persona podía hacer operaciones específicas, alcanzar un ritmo mucho más alto debido a la repetitividad que tenían estas operaciones y así tener una mayor productividad. Es gracioso pensar en esto de que en este tiempo los japoneses, por ejemplo, hace un par de años los japoneses retomaron esta forma de producción un poco artesanal, por decirlo así, no tanto artesanal, sino que crearon nuevamente o volvieron a las celdas de manufactura. Entonces, Adam Smith dividió el trabajo en operaciones, cada persona solo se concentraba en su universo, ¿verdad? Que era la operación que tenía que realizar, pero vienen nuevamente los japoneses y dicen, es importante que un empleado conozca todo el proceso de elaboración, sea multitask, se pueda elaborar varias operaciones del producto, sea polivalente, sea que no solo puede elaborar o especializarse en una operación, sino en la construcción de toda la pieza o todo el producto. Entonces vienen las famosas nuevas celdas de manufactura, donde por lo general cada operario puede conocer todas las operaciones y pueden balancearse de manera más natural. Entonces es como que volvemos a retomar una parte de esto, pero ya mejorado, ¿verdad? Entonces es como las modas, ¿verdad?
que ahorita está la moda de los 20 y luego regresa la de los 50, pero con cierto toque de mejora, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos viviendo ahorita con la nueva, con nuevas herramientas de Lean, de manufactura Lean. Luego, en 1835, se especializa o tratamos de especializar asignaciones para incrementar la eficiencia y la productividad. Seguimos con la tendencia de Adam Smith y luego Henry Gantt, que es el pionero en toda la parte de proyectos, desarrolla tareas primarias con incentivos. Entonces ya venimos viendo un trabajo más organizado y por operaciones, y a cada operario se elabora más, de una mayor eficiencia o mayor productividad, puede tener un mayor incentivo. Los siguientes, en 1868 están los esposos Gilbert. Muy bonito el lema que tenían ellos, que no hay peor despilfarro mayor que en ninguna clase del mundo, que igual el despilfarro que tiene su origen en movimientos innecesarios, mal orientados o ineficaces. Esa frase es la clave en ingeniería de métodos. Todavía en estos tiempos es sumamente importante tener en mente que no podemos tener movimientos innecesarios en un proceso. Por ejemplo, imagínense ustedes que hay una persona encargada de cortarle, por decirle algo, una esquina a una caja. Entonces ustedes imagínense un puesto de trabajo y la persona tiene la tijera en medio del puesto de trabajo, la caja está a la izquierda, toma la tijera con la mano izquierda, luego se la pasa a la mano derecha y luego corta la caja. ¿Qué pasó ahí? Tuve un movimiento innecesario, ¿verdad? Agarré la tijera con la mano izquierda y luego me la pasé a la derecha. Pero es un momento, es una operación que esa persona pudo haberlo estado realizando por miles de cientos de veces, que la puede hacer tan rápido que nosotros ni siquiera vamos a notar que se pasó a simple vista, que se pasó la tijera de la mano izquierda a la mano derecha, sino que empiezan en cuestión de segundos y parece imperceptible. Pero cuando ya vamos a hacer un análisis de la operación y empezamos a ver detalladamente qué es lo que está haciendo, nos damos cuenta de estos movimientos mal orientados e ineficaces que no contribuyen al valor del producto. Entonces, yo espero que ustedes acá en Ingeniería de Métodos, con la elaboración de los diagramas, con todo lo que veamos en la materia, logren desarrollar esa habilidad. Esa es una habilidad porque ahorita ustedes pueden ver una operación y les puede parecer que se ve súper bien porque la persona lo hace súper rápido, pero si ya vemos detalladamente y empezamos como que fuera una filmación, ¿verdad? Se recomienda en ingeniería de métodos siempre filmar el método para poderlo ver una y otra vez y revisar qué es lo que está haciendo el operario y ver cuáles son los movimientos, esos movimientos mal orientados o ineficaces. Entonces ustedes tienen que tener ya un ojo totalmente diferente, un ojo clínico, de ver, no, la tijera tiene que estar a la derecha porque con la mano derecha la va a agarrar. No, esa ayuda de trabajo no le está funcionando porque hace que todos los elementos que va a tomar estén desordenados. Tiene que tener elementos específicos para tomar, no que el operario no piense en tomar el elemento que va a agarrar, sino que esa ayuda de trabajo debe de ser idónea para que solo tome y no tenga que pensar en lo que ustedes van a lograr eso al final de la materia, eso espero, ¿verdad? Pero yo creería que sí lo vamos a lograr. Y también les enseña a los administradores en ese tiempo aspectos del lugar de trabajo. Lo más importante es que siempre se debe de cuestionar y implementar mejora, o sea que una operación jamás de los jamás va a ser la mejor. Ustedes pueden creer que es la mejor, pero aún siempre hay algo que se puede mejorar. Me disculpan un segundo que me ha caído un correo de una persona que no se pueda conectar. Ahorita voy a revisar y ahorita retomo.
Disculpa que ya solventamos el problema, ¿verdad? Entonces nos habíamos quedado en que les enseñaba a los administradores a siempre cuestionar los puestos de trabajo. Como les decía, no hay ningún puesto de trabajo que esté bien. Siempre hay algo que mejorar, siempre se crea nueva maquinaria más actualizada, siempre hay procesos más modernos que se pueden implementar. También se opta, o ellos tenían la filosofía de optar por procesos más efectivos y reducir los movimientos involucrados. Entonces, como les decía, ellos fueron los primeros que empezaron a tomar video a las operaciones y empezaban a revisar cada parte del video, cuáles eran esos micromovimientos que la persona hacía, a desglosar esos micromovimientos y a ver cuáles son los más efectivos. Esta descomposición del trabajo se le llamó Derbling. Si ustedes observan, es el apellido de ellos al revés. Entonces ya cuando veamos la economía de movimiento, veamos el diagrama bimanual, ahí vamos a hacer más énfasis en este término. También tenemos el padre de la administración científica, que es Taylor, que lo que vino a hacer es como a crear esa división entre el obrero y la alta gerencia, ¿verdad? Tener gente que se debe de ser de apoyo para el área de producción para garantizar la continuidad de las operaciones. Y además también revisó la parte de incentivos, también revisó la parte del cronometraje, empezó a cronometrar a unos trabajadores que realizaban, les tocaba llenar los camiones de ladrillos, entonces él empezó a tomar tiempos y a definir esos estándares o cuánto tiempo debería de tardarse cada operario en subir cierta cantidad de ladrillos. Entonces empezó a estandarizar esos tiempos para poder establecer objetivos concretos. De manera más moderna, ahora cuando diseñamos un puesto de trabajo, también nos preocupamos por la satisfacción laboral, por la satisfacción de cada uno de los que están comprometidos en el producto o en el proceso, así como si el diseño genera ansiedad, estrés, sobrecarga, y para poder cumplir con el objetivo que se ha trazado. Entonces, luego de la historia llegamos al concepto de ingeniería de métodos, que según Nibel asegura que el ingeniero de métodos es responsable de diseñar y desarrollar varios centros de trabajo que deben cumplir continuamente con los puestos de trabajo a fin de controlar las mejores formas de hacer el producto y mejorar su calidad. Entonces, ¿qué es lo que hace ser un nivel ingeniero de métodos? Busca siempre la mejor forma de hacer tanto el producto como cada uno de los procesos, siempre manteniendo y mejorando su calidad. La OIT define que el estudio de métodos es el registro y examen crítico y sistemático de los métodos realizados de trabajo con el fin de efectuar mejoras. Entonces, Nibel dice, el ingeniero de métodos debe de tener un análisis crítico, debe de revisar el proceso y mejorarlo, debe de mantener la calidad, y la OIT también nos invita a tener un proceso de mejora, un proceso sistemático, donde se debe de ser crítico en cuanto a cómo estamos realizando el trabajo y cómo deberíamos de realizarlo con el fin de efectuar mejoras. Maynard nos define que es la técnica que somete a cada operación o una determinada operación a un delicado análisis. Entonces, ese análisis tiene la finalidad de eliminar todo lo que sea innecesario. Aquí vamos a ver en la materia todas las herramientas posibles para poder nosotros diagnosticar y revisar qué es lo que está mal en una operación. Entonces, el concepto de ingeniería de método nos lleva a la estandarización del equipo, método y condiciones de trabajo, estandarización o normalización,
Estándares, cuando hablamos de estándares, estamos hablando de, por ejemplo, para la mano de obra tenemos un tiempo estándar, que eso lo veremos posteriormente, que es el tiempo que ustedes ven como el tiempo real que una persona se tarda, y a eso le podemos agregar un suplemento. Esa medición la podemos hacer por medio de cronómetros, la podemos hacer por medio de tiempos estándares predeterminados, y a eso agregarle el suplemento. Por eso lo vamos a ver despacio en la materia, pero es una parte fundamental de la materia. También cuando uno trabaja en la parte de ingeniería de métodos, por lo general tiene a cargo el entrenamiento o esa curva de aprendizaje del operario. O sea, nosotros creamos como ingeniería de métodos, creamos la curva y decimos cuánto tiempo debe de tardarse el operario en aprender la operación, en qué momento él va a llegar a su máxima productividad, para poder estar pendiente de cómo es su crecimiento. Por ejemplo, para elaborar un producto puede haber una curva de crecimiento de una semana, depende de la complejidad, puede haber una curva de crecimiento de 4 semanas. Entonces, si es la curva de crecimiento de una semana, podemos monitorear día a día si él va alcanzando la meta de productividad que esa curva indica, igual que si fuera de 4 semanas. También en la parte de ingeniería de métodos vemos, como les decía, el número de horas tipo que un operario debe tardarse en determinada actividad, y por último un plan de compensación. Entonces dice de que no hay algo más que estimule al operario sino obtener una recompensa por una actividad normal. Entonces, si nosotros estamos determinando cuál es el estándar de tiempo y hay personas que sobrepasan ese estándar, es importante que nosotros, como la parte de ingeniería de métodos, veamos por qué se le recompense justamente y adecuadamente ese sobreesfuerzo. Entonces, por lo general se trabaja con productividad, que veremos al final de la clase, y con eficiencia para lograr poder recompensar a estas personas. Entonces, como parte del objetivo es minimizar los tiempos requeridos para llevar a cabo una tarea, los minimizamos. Como vamos a ver en la materia, vamos a ver el diagrama de recorrido. En el diagrama de recorrido lo que estamos tratando es de dejar más cerca cada uno de los elementos para que fluya el material en distancias más cortas. Entonces, que no hayan también desplazamientos repetidos o desplazamientos muy largos donde el operario pierda tiempo. Entonces eso nos permite minimizar los tiempos requeridos. También velamos por la calidad y confiabilidad del producto. Ingeniería de métodos se encarga, como decíamos, de analizar una operación y proponer mejoras, pero tenemos que revisar que esas mejoras que estamos proponiendo no afecten la calidad del producto ni la confiabilidad de los productos, sino que tenemos siempre que hacer pruebas si esta operación que hemos eliminado, si ese proceso que hemos eliminado no me va a afectar la calidad final del producto. Siempre también tenemos que maximizar la seguridad y bienestar de todos los empleados. Como ustedes vamos a ver en la materia, tenemos que cuidar la ergonomía del operario, tenemos que cuidar la iluminación y toda la parte medioambiental en la cual está expuesto el operario, para que no padezca de enfermedades profesionales. También debemos de luchar por reducir el estrés del medio ambiente en el que trabaja. Si son operaciones muy repetitivas, tenemos que fijar pausas de trabajo de manera que no se pierda el interés por la operación, ni tampoco descienda la productividad. Y también uno de los objetivos es aplicar programas de administración del personal. Es toda la parte, cuando nosotros veamos OIM, toda la parte de programar esas actividades de administración del personal. En esta parte van a revisar los alcances de la ingeniería de métodos, como hablábamos.
Puede ser el diseño y la creación y selección de métodos de trabajo, o sea que si una operación no ha sido hecha, el ingeniero de métodos puede decir cómo debe de hacerse, establecer el estándar de cómo debería de hacerse. Si una operación ya está hecha, también él puede decir cuáles mejoras se pueden hacer en el método, qué se debe de eliminar del método. También puede de manera más global deshacer un proceso o quitar un proceso o colocar un proceso que sea necesario. También decide las herramientas que debe de tener el puesto de trabajo, las ayudas de trabajo. Como les decía, no es lo mismo tener, si me toca ensamblar un lapicero, ustedes imagínense que mi operación es que yo le ponga el capuchón, como le llamamos, del lapicero. Esa es mi operación, yo voy a estar haciendo eso 1000 veces. Y si tengo todos los capuchones regados y todos los lapiceros regados y no tengo ninguna herramienta para poder sostener el producto, va a ser mucho más largo el proceso, me voy a tardar mucho más tiempo que un ingeniero de método ya pensara qué herramientas necesito, qué ayuda de trabajo necesito para poner los capuchones, qué ayuda de trabajo necesito para poner los lapiceros, qué herramienta necesito para que se sostengan ellos mismos los lapiceros, etcétera, ¿verdad? Y de que fluyan de manera más automática, etcétera. Podemos hacer un montón de cosas en la parte del alcance de ingeniería de métodos, al igual que el equipo puede hacer que una operación se haga de manera manual, se realice un estudio, se haga un análisis de beneficio-costo y resulte de que es mejor aplicar nueva tecnología y que la máquina sea más moderna, ¿verdad? Que sea moderna, que se utilice robótica, etcétera. Nosotros podemos proponer en el alcance de ingeniería de métodos estos cambios. Las habilidades para manufacturar el producto, habíamos hablado de la curva de crecimiento y todas esas habilidades que podemos desarrollar. También la determinación de estándares que habíamos hablado sobre el tiempo, la materia prima, sobre cualquiera de los elementos que influyen en el producto. También verificamos los cumplimientos de los estándares. Por ejemplo, si nosotros hemos fijado un método y hemos dicho primero usted va a tomar el lapicero, en el caso que les decía, luego va a tomar el capuchón, luego lo va a ensamblar. Entonces, ese es el estándar que nosotros hemos establecido hasta este momento. Entonces nosotros vamos a verificar que la persona lo esté haciendo de esa manera, no que tome como 3 lapiceros y se le desordenen en la mano y luego no haya cómo poner el capuchón, etcétera. Nosotros vamos a vigilar que lo esté haciendo de la manera que nosotros hemos establecido que se haga. Vamos a vigilar, como les decía, que esas compensaciones sean las adecuadas. No vamos a fijar metas que son inalcanzables. Es desmotivante y deprimente para un empleado cuando se le fijan metas que no puede alcanzar. Entonces tenemos que hacer un estudio, una medición del trabajo, una medición de las cargas de trabajo bien elaborado para que no vayamos a cometer errores grandes y afectemos la moral de los empleados. Entonces va a haber una parte que vamos a ver cómo se hacen estas compensaciones, pero solo quiero que tengan en mente de que es algo sumamente delicado, que si ustedes fijan una compensación inadecuada pueden afectar la calidad de vida de un operario, al igual que se establecen estándares inadecuados, afectan la calidad de vida de un operario. Por ejemplo, si ustedes dicen que el estándar para que yo realice un proceso es de 1 minuto y no hay forma humana de hacerlo en 1 minuto y van a estar al borde de despedirme a mí porque yo no lo hice en 1 minuto, van a afectar mi calidad de vida y ustedes han sido los responsables de decir ese número, de decir ese proceso necesita para ser elaborado 1 minuto. Entonces quiero que en esta materia adquieran esa seriedad y esa responsabilidad al tomar decisiones como esta, que las compensaciones. Si fijamos una compensación que un operario que por más que se esfuerce y llegue cansadísimo a su casa nunca la va a lograr, creo que eso va a afectar la calidad de vida del operario. Entonces todo eso redunda en la satisfacción del empleado por su trabajo. Entonces es importante pensar en todas las actividades que realizan las personas encargadas de la ingeniería de métodos o los ingenieros de planta, como los conocemos acá en el país,
cuáles las responsabilidades que tienen sobre el establecimiento y cumplimiento de estos estándares. Y es importante que ustedes piensen, por ejemplo, de estos objetivos, cuáles me ayudan o cómo contribuyen cada uno de estos objetivos a mejorar la calidad de vida del operario. Cómo yo al maximizar la seguridad ayudo al operario, cómo al minimizar el tiempo requerido ayudo a mejorar la calidad de vida del operario. Si ustedes minimizan un movimiento, por absurdo que sea, por sencillo que ustedes piensen que es el movimiento que han eliminado, si ustedes lo eliminan, están ahorrando energía de la persona, están ahorrando todos los recursos humanos que se están haciendo para hacer esa operación incorrecta, y eso se traduce en que el operario va a llegar a su casa menos cansado. Igual que mejorar la calidad y confiabilidad del producto, va a garantizar que el operario tenga su trabajo. Al conservar los recursos y minimizar los costos, igual. Y como hablábamos de la seguridad, no lo vamos a sentar en una silla que no es ergonómicamente, no tiene las especificaciones de ergonomía requerido, y al final del día él va a terminar con la espalda que ya no la aguanta, que los pies le duelen, etcétera. Entonces vamos a diseñar, si va a ser una persona, como les decía en la primera clase, que va a estar parada 8 días, vamos a diseñar un puesto de trabajo adecuado, vamos a poner alfombra, vamos a ponerle todo lo necesario, vamos a tener una silla cercana para que realice pausas y no estar parados las 8 horas, sino que realice pausas, descanse y retome su puesto, porque si no, va a tener una persona que va a llegar a su casa con una calidad de vida nula para su familia, ¿verdad? Entonces, estamos hablando o estamos viéndolo desde el punto de vista que nosotros somos jefes o gerentes o ingenieros de planta, estamos viendo a los operarios, ¿verdad? A un nivel un poco más inferior, y que en qué les podemos ayudar. Igual que lo que hablábamos de los incentivos. Entonces, la comunicación que debe de haber, este es un ejemplo de una empresa. Tenemos el director general, abajo del director general tenemos el gerente de ventas, el contador, el gerente de manufactura, el agente de compras, el gerente de relaciones industriales y el ingeniero en jefe. Por lo general, el ingeniero de métodos está estrictamente relacionado con el gerente de ventas, porque el ingeniero de métodos, como decíamos, determina esos estándares de tiempo. Entonces, si yo digo que el producto se tarda 10 minutos, por lo tanto mi producción diaria es de tanto, por lo tanto mi producción mensual es de tanto, entonces ese es un insumo para el área de ventas, saber en cuántos productos se puede comprometer con los clientes. Si tiene una relación directa, igual con los costos. El ingeniero de métodos es el encargado del costeo de la mano de obra, muchas veces de los materiales o la materia prima, y también del desgaste de la maquinaria, que todo eso se le atribuye al producto. Igual que con el gerente de manufactura. Muchas veces el gerente de manufactura es el jefe del ingeniero de métodos, el ingeniero de planta, muchas veces están al mismo nivel, pero en este caso puede ser que el gerente de manufactura esté arriba y el gerente de métodos tenga que comunicarle de todos los cambios que va a hacer en la planta. A veces hay un embarque que se va a sacar, o ese producto necesita ser embarcado en 2 días, y el ingeniero de métodos dice que hay una forma mejor de hacerlo. Probablemente el ingeniero de manufactura sabe que solo tiene 2 días, y el ingeniero de métodos sabe que la curva de aprendizaje es de una semana, entonces no vale la pena. Ahí fluye la comunicación entre el gerente de manufactura y el ingeniero de métodos, que tiene como finalidad mejorar la operación y crear esos estándares y diseño del trabajo. Igual que para comprar los insumos, si el ingeniero de métodos calcula cuánta materia prima se necesita o realiza el costeo del producto, que por lo general se hace, está íntimamente ligado con el de compra, porque nosotros le daríamos los números, cuánto de acuerdo al estándar se va a tener que comprar para cada uno de los productos. Igual que el gerente de relaciones industriales, si este se dedica a la contratación de los empleados, estamos íntimamente relacionados, porque las nuevas contrataciones van a tener una curva de aprendizaje en la cual está bajo el encargo del ingeniero de métodos. Entonces, así igual se relaciona
los demás departamentos. Para la ingeniería de métodos tenemos 8 pasos principales que debemos de tomar en cuenta al desarrollar un proyecto de métodos. El primero es seleccionar el proyecto. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? Varía dependiendo de la naturaleza de los productos de la empresa. A veces lo tomamos como el producto que es más estable. Hay productos que solo entran y salen. Entonces no es recomendable aplicar la ingeniería de métodos porque no va a volver a fluir en la planta. Entonces es un producto temporal que si lo estamos mejorando igual ya no va a volver a entrar, entonces no tiene mucho sentido. Entonces, por lo general, ya en una planta de producción se seleccionan aquellos que nos estén causando problemas, ya sea problemas de calidad o problemas en la productividad, tenga baja productividad, baja eficiencia, o también porque visualmente es un cuello de botella. Una operación cuello de botella es aquella donde se está acumulando todo el material. Ustedes imagínense que un producto tiene 4 etapas. La primera etapa es el ejemplo que les daba de la camisa: se corta la camisa. En la segunda etapa digamos que se ensambla. En la tercera etapa digamos que se encaja y se prepara para el cliente final. Entonces digamos de que en la primera etapa de corte la máquina se arruinó, o digamos que el operario tiene movimientos innecesarios y ahí se está quedando toda la materia prima, no fluye para la siguiente etapa. Entonces es una operación cuello de botella, donde ustedes vean visualmente que hay una acumulación de materiales. Normalmente es una operación cuello de botella donde no pasa el flujo. Hay operaciones cuello de botella que se crean si el ingeniero de métodos no ha considerado bien los tiempos, le ha dado un tiempo demasiado pequeño a una operación que es demasiado larga. Entonces probablemente el balance de línea no se hizo adecuadamente a partir de esa información. Otra causa puede ser de que, como veíamos, el ingeniero de métodos definió un tiempo, definió una forma de cómo realizar el proceso, pero el operario simplemente está haciéndolo de otra manera y está tardando más tiempo. Entonces, esas, por calidad, por cuello de botella, por baja productividad, por baja eficiencia, son candidatos perfectos para ser seleccionados como proyecto a mejorar. Entonces venimos y como tenemos esa operación cuello de botella donde todo el material se está acumulado y no pasa para las siguientes operaciones, venimos y empezamos a obtener información. ¿Qué tipo de información necesitamos? Primero, ¿cuál es el estándar que se había creado para esa operación? Observamos si el operario lo está haciendo de esa manera. Observamos si tiene problemas de calidad en la materia prima. Entonces, por ese problema de calidad está trazando esa operación. Observamos todo lo que tiene que ver con el proceso, anotamos, recopilamos datos de cuánto se está tardando ahorita, qué curva de crecimiento podemos darle para poder entrenarlo, etcétera. Recopilamos todo ese tipo de información, analizamos los datos y luego desarrollamos el método ideal, ¿verdad? Decimos, puede ser, como les decía, que el operario simplemente no esté siguiendo los pasos que se establecieron, puede ser que de verdad se pueda mejorar ese método y propongamos uno mejor. Propongamos, como les decía, eliminar elementos innecesarios. Y la siguiente etapa sería presente e instale el método. Nunca solo se instala el método. Primero se tiene que presentar al operario, convencerlo, venderle la idea, porque normalmente el operario se casa con un método, con el método ya establecido, con el método que él piensa que es el correcto, pero si nosotros llegamos de manera chocante, decirle, no, es que así no es, no se puede, no, debemos de hacerlo vendiéndole la idea, diciéndole, no, mire, que le va a traer estos beneficios, usted va a estar menos cansado al final del día, etcétera. Ustedes saben cómo convencer a las personas de que pueda implementar ese método que ustedes han establecido. Entonces se desarrolla ese método de trabajo y en el puesto de trabajo se toman los tiempos después de que ya se calculó el método. Se toman tiempos para verificar lo que se ha establecido en el estándar y se le da seguimiento. Esas son las principales etapas que ha definido Nivel.
La OIT cambia un poquito o solo algunas etapas. Primero se selecciona el proyecto igual que nivel, se registra la información igual que nivel, se examina y se proponen las mejoras igual que nivel y se establece el método. Acá el paso que no vimos en nivel fue que se evalúa ese método. Muchas veces esta evaluación del método o correlación la podemos hacer de diferentes maneras. Nosotros veremos más adelante que podemos determinar un estándar por medio de predeterminado. Entonces normalmente al evaluar este método, si lo hemos definido por cronometrado, lo podemos liquidar contra o predeterminado lo podemos liquidar contra cronometrado. Entonces solo estamos evaluando que la alternativa sea la más idónea y sea realmente como nosotros la hemos definido. Entonces se implanta y se controla, ¿verdad? O sea, son muy parecidas las etapas. Y las áreas tradicionales de oportunidad donde ustedes pueden trabajar en el área de ingeniería de métodos en la medición del trabajo. La medición del trabajo es eso que les comento, es decir, cuánto me tengo que tardar en hacer esa actividad o proceso que yo elabore. Esto puede ser para área administrativa o para áreas de producción. Entonces, en el área administrativa, ustedes no sé si han notado que cuando uno va al banco, ellos hacen clic cuando empiezan un proceso, ustedes llegan, van a retirar dinero, ellos hacen clic y al final hacen clic. ¿Qué pasó ahí? Un software midió cuánto tiempo se tardó en atender ese tipo de transacción. Entonces así se va midiendo el trabajo y ellos ya tienen el estándar de cuánto debió haberse tardado, que se elabora por medio de ingeniería de métodos. Entonces trabajamos los métodos y diseños del trabajo, o sea que diseñamos si una operación no existe, nosotros decimos cómo se debe de elaborar, si ya existe decimos cómo se puede mejorar y también intervenimos en la parte de los salarios, tenemos que estar pendientes de toda esa parte de incentivo y que se remunere adecuadamente el personal y siempre también vemos la parte de ergonomía, que el puesto sea adecuado ergonómicamente, también ergonomía es otra parte de la materia que la vamos a ver y también la parte de seguridad, o sea que todas estas partes las vamos a ir viendo de manera detallada después de que pasemos de esta parte introductoria. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la productividad. La productividad impacta a la empresa porque son todos esos tipos de trabajo directo que podemos mejorar, ¿verdad? Por lo general lo que estamos midiendo son ya sea los gastos generales, la materia prima o el trabajo directo. Vamos a ver cómo se mide, pero la productividad la podemos medir con cualquiera de estos factores. Entonces tenemos en el diseño de un puesto de trabajo, tenemos el mínimo contenido del trabajo, o sea, lo que realmente debo de hacer, el contenido de trabajo adicional por defectos, o sea que lo que yo les ponía de ejemplo al inicio de la caja, que yo tomo la tijera con la mano izquierda y luego me lo pasa para la derecha, ese es un contenido del trabajo adicional por método ineficiente. Pero si la caja también tenía un defecto y, por ejemplo, venía más fuerte o más gruesa de lo que debía venir y me cuesta a mí cortarla y me tardo más tiempo en hacer el corte, entonces le estoy agregando tiempo, ¿verdad? Porque venía con un defecto, el cual viene a consumir parte de mi tiempo, que es otra operación. Yo me estoy pasando la tijera de la mano izquierda a la derecha, le estoy agregando también contenido adicional de manera eficiente. También tenemos tiempo debido a problemas de la administración. Por ejemplo, si no hay materia prima y yo estoy parada en mi operación, es tiempo adicional por cuestiones administrativas o por las áreas de apoyo a producción. Entonces, ese caso es muy común a veces en las maquilas que el embarque le pasó algo de la materia prima, entonces hay que parar la producción. Entonces, esos son problemas administrativos que me agregan tiempo a mi operación que es improductivo. Y el tiempo adicional debido a problemas del trabajador, ¿verdad? Tal vez ese día yo dejé a mi niño enfermo en mi casa y yo tengo en mi mente que el niño está enfermo y realmente no voy a ser tan productiva como lo normal, ¿verdad? Voy a tomarme mucho más tiempo para hacer una operación porque estoy pensando en otra cosa. Entonces, la productividad mide eso.
el mínimo contenido del trabajo es lo que de verdad debería de estar pasando en la operación, pero van a haber factores adicionales que me van a impedir llegar a esa productividad máxima que debe de lograrse. Entonces, ¿cómo vamos a medir la productividad? La productividad la vamos a medir como los productos que hemos elaborado en un determinado periodo contra los insumos que hemos requerido. Ya vamos a ver un ejemplo práctico, pero por lo general es cuántos productos hemos hecho en cuánto tiempo laboral permitido, en cuánto tiempo laboral hemos invertido como insumo para poder fabricar esos productos. También tenemos, entonces, las unidades de medida de la productividad van a estar dados por productos sobre el insumo, ¿verdad?, que estamos midiendo. Pueden ser productos sobre horas hombre, pueden ser productos sobre materia prima, etcétera, dependiendo de las unidades que estemos utilizando o el recurso que estemos midiendo. En cuanto a la productividad multifactorial, podemos medir el costo o la cantidad del costo estándar del producto entre el costo de la mano de obra, o puede ser entre el costo de los materiales, o puede ser entre el costo de generales. Podemos medir cada uno de los factores por separado o juntos, así como ustedes lo ven en la parte inferior, que está sumado el costo de la mano de obra más el costo de los materiales más los gastos generales. Entonces, si medimos la productividad, nos puede ayudar también cuando queremos seleccionar la operación a mejorar, nos ayuda a detectar esas áreas de mejora para ese proceso. Entonces acá tenemos las áreas que podemos determinar la productividad. Podemos ver en los terrenos y edificios por metro cuadrado cuánto estamos utilizando o generando un producto por metro cuadrado. También los materiales, como les decía, podemos ver cuánto hemos gastado, cuánto material hemos invertido por producto o energía o material o equipo, y en especial el recurso humano, ¿verdad? Que casi siempre lo que se mide es la productividad del recurso humano para saber qué tan productivos somos o cuál es nuestro nivel de productividad en la planta o en la empresa. Entonces, en los restaurantes, por lo general, cuando quieren medir la productividad, se mide en clientes por hora hombre. También se puede medir en establecimientos minoristas ventas por metro cuadrado, en una granja avícola kilowatts de carne por kilowatt de alimento. Es decir, dependiendo de la naturaleza del negocio, podemos determinar la productividad. Entonces, ya lo habíamos visto, pero entre los factores que que afectan la productividad, ya para el 2006 tenemos la curva de aprendizaje, el diseño del producto, la mejora de método y las mejoras técnicas. Para el 2004 teníamos toda la parte de las regulaciones, el desarrollo del producto, la utilización de la capacidad. Para el 2003 teníamos la productividad de dos tipos: de manera interna, sujeta al control de la dirección de la empresa, y de manera externa. De manera interna sería como el ejemplo que les ponía, que la parte de apoyo administrativa no tiene la materia prima disponible en el momento en que el producto va a entrar a producción, por lo tanto eso disminuye mi productividad y afecta al cliente. En el caso de los elementos externos, podrían ser las políticas que veíamos para el 2004 más desglosadas, o alguna reglamentación del gobierno que afecte esa productividad. Este sería un plan que podemos generar para mejorar la productividad. Podemos ver qué factores queremos mejorar. Por ejemplo, el conocimiento y puesta en práctica de normas de seguridad y las estrategias que vamos a utilizar, y eso nos va a generar una mayor productividad al final en la empresa. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a medir la productividad. Entonces decimos acá, calcule la productividad de las siguientes operaciones. 3 empleados procesan 600 pólizas de seguro en una semana, trabajan 8 horas diarias y 5 días a la semana. Entonces ustedes pueden ver que el producto son las 600 pólizas, entonces van en la parte superior de la división, en la parte como dividendo. Y la jornada laboral que tiene
el operario para realizar esas 600 pólizas o los 3 empleados para 600 pólizas es el recurso humano invertido, el insumo invertido para esas 600 pólizas. Entonces, no se les olvide colocar el 3 de 3 empleados por las 8 horas diarias por los 5 días de la semana. Entonces, dividen ustedes 600 entre 3 por 8 por 5 y les va a dar 5 pólizas por hora hombre invertida. Entonces, así calculamos la productividad. En este caso, un equipo de trabajadores fabrica 400 unidades del producto, el cual se valora de acuerdo con su costo estándar de 10 cada uno, antes de sumar otros gastos de utilidad y la utilidad. El departamento de contabilidad informa que para este trabajo el costo real son 400 de mano de obra, 1000 por materiales y 300 por gastos generales. Entonces, en la particular, la productividad multifactorial, dijimos que va a ser la cantidad de costo estándar de los productos. Entonces tenemos, si ustedes ven en la presentación, tenemos 400 unidades por los $10 que nos cuestan es igual a 4000, ¿verdad? En la parte de arriba de la ecuación, y en la parte de abajo tenemos 400, que es el costo de la mano de obra, más 1000 por materiales, más los 300 por gastos generales, y eso nos da un total de 1700. Entonces dividimos 4 entre 1700 y nos da 2.35. Esa sería la productividad multifactorial. Entonces, si ustedes ven, se fueron los signos de dólar, por lo tanto nos queda unidimensional 2.35. Entonces, ¿tienen dudas hasta acá? Vamos a revisar las dudas para saber si seguimos avanzando. ¿Tienen alguna duda? Pueden tomar el micrófono, no se preocupen. ¿Alguien tiene una duda? Si no hay duda, vamos a revisar el último ejemplo. Dice, Conestal desea evaluar su productividad de mano de obra y su productividad de factores múltiples con un nuevo sistema computarizado de búsqueda de portada. La compañía tiene un equipo de 4 personas, cada una trabaja 8 horas al día, con un costo de nómina de 640 al día, y los gastos generales son de 400 diarios. Diariamente Connie procesa y cierra 8 portadas. El nuevo sistema computarizado de búsqueda hará posible el procesamiento de 14 portadas por día. Aunque el personal, sus horas de trabajo y los salarios sean los mismos, los gastos generales son ahora de 800 diarios. Calcule la productividad de mano de obra y la productividad de factores múltiples. Entonces van a calcular la productividad de mano de obra para el sistema antiguo, la productividad de mano de obra para el nuevo sistema, y van a calcular la productividad de factores múltiples para el sistema antiguo y la productividad de factores múltiples para el nuevo sistema. Entonces les voy a dar un par de minutos para que empiecen a opinar cuánto es el resultado.
Beatriz, ¿ya tiene la productividad del antiguo sistema? ¿Todos pueden ver? ¿Todos están viendo la salida de la pantalla? Ok, entonces tenemos en la productividad antigua, quiero ver si se puede ver. Quiero ver si alcanzamos a ver. No, creo que no se va a ver. Creo que no se va a ver en la pizarra, mejor lo voy a hacer acá en la presentación, porque sí creo que no. Se mira muy pequeña, correcto, entonces mejor voy a presentarlo aquí en el escritorio. Entonces, Ricardo, ¿usted tiene la respuesta de la productividad? Ajá, Gabriela dice, las horas hombre, ¿cuántas serían? 8 o 32, serían 32, ¿verdad? Porque tenemos 4 personas, 8 horas. Entonces, tendríamos 32 horas hombre. ¿Cuántos títulos se realizarían? 8 títulos, ¿verdad? En 32 horas hombre. Entonces tendríamos 8 como productividad del sistema antiguo. Tendríamos 8 entre 32. Tendríamos 8 entre 32. Entonces vamos a ver, ¿nos quieren participar ustedes? ¿Me están dejando solito? Vamos a ver, Yancy, ¿cómo le quedó la productividad con el nuevo sistema? Ajá, Yancy, nadie quiere opinar, todos están calladitos. Correcto, ¿verdad? Punto 25 el sistema antiguo, que sería 14 entre 32 el nuevo sistema, y nos daría 0.4375 el nuevo, correcto, bien, Widi. Entonces tenemos 0.25 de productividad del sistema antiguo, o sea, 0.25 portadas por hora hombre, o títulos o portadas por hora hombre, y en el nuevo sistema 0.43 portadas por hora hombre. Entonces, lógicamente, entre más bajo es el número, es más baja la productividad, es malo, ¿verdad? Entre más alto es el número, es mejor porque hay una mayor productividad, una mayor cantidad de productos por insumos invertidos.
Entonces ahorita calculamos y nos quedó de respuesta 0.25 para el sistema antiguo y 0.4375 para el nuevo sistema. Entonces calculen ahorita la productividad multifactor para el antiguo sistema, a ver cuánto le da. Productividad multifactor para el antiguo sistema. Vamos a ver, Carla Ortiz, ¿cuánto le dio? Jairo, ¿cuánto le dio? Productividad multifactor para el antiguo sistema. Acá está el enunciado. Sí, ¿verdad? Se suman los 640 más los 400. Los 400 en la parte inferior y se colocan arriba los 8 títulos, ¿verdad? Lo cual entonces nos daría un resultado de 0.0077 portadas por dólar. Y en el caso del nuevo sistema, vamos a ver quién quiere opinar. Alexis, ¿cuánto sería la del nuevo sistema? Sí, el costo de la nómina es de 640, ¿verdad? De la nómina total de los 4 empleados. Entonces, cabal, como nos escriben ahí, la productividad multifactor del nuevo sistema es del 0.097 portadas por dólar. Correcto, ¿verdad? Entonces, encontramos que teníamos una productividad de 0.25 portadas por hora
y luego tenemos una productividad de 0.4375. Si restamos 0.4375 menos 0.25, lo dividimos entre la base, que es el antiguo, nos daría que hubo un incremento de la productividad del 75%. Entonces restamos 0.43, que es la productividad, 0.4375, que es la productividad del nuevo sistema, menos la productividad del antiguo sistema, que es 0.25, y eso lo dividimos entre nuestra base, que sería el antiguo sistema, 0.25, para conocer el incremento con respecto al antiguo sistema. Eso nos daría un incremento del 75%. Entonces el incremento de productividad del nuevo sistema del antiguo sistema con respecto al nuevo es del 75%. Si analizamos el multifactor y hacemos 0.097 menos 0.077 entre 0.077, nos va a dar un incremento del 26% de la productividad. Entonces vemos que no nos va a dar exactamente lo mismo al calcular la productividad general con la productividad multifactor, ¿verdad? Porque ya en la multifactor ya está considerando todos los demás costos generales en que se incurrieron para poder fabricar esos 8 títulos. Entonces, por lo general, se utiliza más la productividad multifactor para tomar decisiones financieras, pero en la planta de producción casi siempre hablamos de 0.25, por decirles, portadas por hora hombre, productividad general. Entonces, está bien 14 entre 640 más 800, correcto. Esa es la productividad multifactorial o multifactor para el nuevo sistema, correcto, correcto. Entonces yo creo que no ha habido ningún problema en los cálculos. No les coloqué eso que les acabo de decir, ustedes pueden agregarlo, pueden tenerlo en sus apuntes. Y podemos medir también la eficiencia y la eficacia. Decimos que la eficacia es la medida en que se alcanzan las metas, pero la eficiencia ya toma en cuenta la calidad ya toma en cuenta esa cantidad de recursos o esa menor cantidad de tiempo utilizada en la medición. Entonces hay una, una similitud entre estos conceptos, ¿verdad? Uno solo quiere lograr la meta sin importar la cantidad de recursos que yo voy a utilizar, y el otro, la eficiencia, sí mide esos recursos. Entonces, para calcular la eficiencia, creería que lo vamos a hacer, bueno, no quedaría tiempo. Para el cálculo de la eficiencia de una persona, por lo general siempre es la cantidad de productos por el estándar de tiempo entre la jornada laboral. Entonces, si ya tomaron nota de la fórmula, nosotros vamos a tener, por ejemplo, 8 productos, los vamos a multiplicar por cuánto tiempo es el estándar que hemos determinado para la producción de ese elemento, por ejemplo 3 minutos, nos va a dar 8 por 3, 24, ¿verdad? La parte superior de la ecuación. Si decimos que la jornada laboral es 8 horas y que se tiene un empleado y si la parte superior la tenemos en minutos, debemos de convertir esas 8 horas en minutos, y ahí tenemos la parte de abajo de la ecuación. Entonces eso nos daría la eficiencia. Entonces está bien relacionada con la productividad, solo las unidades cambiarían, ¿verdad? La eficiencia nos va a tener un resultado adimensional. Si dividimos esos minutos entre minutos, nos va a quedar que la eficiencia es del 25%, tiene un 25% de eficiencia. En cambio, como ustedes veían, las unidades de la productividad son 0.25 portadas por hora hombre. Entonces les voy a agregar un ejemplo de eficiencia para que lo tengan de referencia, cómo se calcula, pero lo veríamos más detalladamente cuando ya veamos el cálculo de ese tiempo estándar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta?
El video va a quedar guardado y lo voy a postear en Sakai para que si se perdieron algo, si no pudieron ver algo, puedan repetirlo. La presentación también se la voy a postear este día y no sé si habría otra duda. Entonces yo les avisaría cuándo nos reuniríamos la próxima semana y les avisaría cuándo haríamos la reunión para los equipos para ver cómo van avanzando en el prototipo. Como les decía, voy a subirle la presentación del siguiente clase. El miércoles abarcaríamos solo este material que les he dado ahorita, más la lectura del libro. Eso es lo que va a venir en el corto del jueves, perdón. Y para el siguiente jueves sería las 5S que vamos a ver en el próximo tema. Y nos vamos a conectar para poderles explicar esa teoría de las 5S. Ustedes repasen. No me gustaría hacerlo antes del corto, pero podemos tratar de que sea el corto es el jueves, tendría que ser el jueves la clase. Bueno, vamos a revisar cómo podemos, voy a planificar cuándo nos vamos a conectar la próxima vez, porque la siguiente presentación es prácticamente teoría, ¿verdad? Que ustedes pueden revisar y les puedo subir más material. Entonces, no sé si habría alguna duda. Si no hay dudas, nos quedaríamos hasta acá. Cualquier duda que tengan, escríbanmela al correo. Les agradezco que se hayan podido conectar y entonces vamos a estar pendientes de cómo nos vamos a seguir comunicando y cómo sigue la situación en el país, ¿verdad? Así que muchas gracias. Ya podemos retirarnos. Gracias a ustedes, ¿verdad?